Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro programa y a mí me ha tocado ahora terminar con las bienaventuranzas. Hemos estado cada domingo, como dijo el hermano Santiago, explicando cada una de ellas y hoy nos toca hablar de la última bienaventuranza que el hermano lo leyó no solamente en la versión Reina Valera del 60, sino también lo leyó en otra versión muy bonita. Y eso me ayuda para poder decirles que todos sabemos que el cristianismo, que en nuestra historia cristiana tenemos la marca de la persecución y la oposición. Repito, tenemos una historia cristiana de persecución y oposición. Eso ha sido desde siempre, desde que el Señor Jesucristo instaló su iglesia aquí en la tierra. La iglesia ha enfrentado luchas, ha enfrentado ataques, ha enfrentado persecución y ha enfrentado oposición. Los cristianos han dado su vida por el reino de los cielos. Desde los primeros cristianos, los primeros mártires de la iglesia como Esteban, como Jacobo, que fueron literalmente apedreados, les arrancaron la vida. ¿Por qué? Porque ellos fueron valientes y fueron fieles al llamado de predicar el evangelio, predicar la cruz, predicar a Cristo que vino, murió, resucitó y vive para siempre. Ellos pagaron ese precio. Pero no solamente quedó allí, a los cristianos se les llevó a los campos de concentración nazis, porque al principio fueron engañados y después fueron usados, utilizados y terminaron en campos de concentración y les arrancaron la vida. Y hoy en día en el Medio Oriente, así como en muchos otros lugares, hay una iglesia perseguida. Hay creyentes que están siendo perseguidos, atormentados, están recibiendo una gran oposición en sus vidas, con sus familias, pero a pesar de eso siguen valientemente honrando su llamado cristiano. Pero a pesar de eso, a pesar de todo lo que he dicho, vale seguir a Cristo. Seguir a Cristo vale más que evitar el sufrimiento y la oposición terrenal. ¿Cuántos dicen amén? No se compara, no se compara. El hecho de que tenemos que pagar un costo por seguir a Jesucristo lo vale, porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene nada. El mundo te puede dar muchas cosas, pero no te puede dar lo que solamente Dios nos puede dar: paz en nuestro corazón. Y la Biblia dice que Jesucristo es la paz. Nadie te la puede dar como Él solamente nos la puede dar a cada uno de nosotros. Usted dirá: eso no tiene que ver conmigo, pastor. Yo vivo en los Estados Unidos, en los United States, y estoy tranquilo y no me va a pasar nada. No. Eso aplica para ti y para mí. Eso aplica para todo cristiano. Hermanos, en principio Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11. Escucha, léalo si quiere conmigo. Bienaventurados sois. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me deje con la palabra. ¿Cuándo por mi causa los vituperen? No dijo si por mi causa. Él dio por sentado que cuando esto pase, que va a pasar, que está pasando o que podría pasar más adelante, dice: no se sientan mal. Sus palabras indican que para muchos seguirle implica maltrato, implica una lucha, implica persecución. El hecho de que Jesús nos pida ser diferentes y vivir una vida de una manera que no sea de este mundo, que no sea conforme a este mundo, de hecho va a producir persecución y rechazo. Va a ocasionar esta situación. ¿Por qué? Porque lo que literalmente nos está pidiendo el Señor es que van a tener que vivir contra la corriente de este mundo. O sea, nos va a tocar remar contra corriente. ¿Cuántos han remado contra corriente alguna vez? ¿Verdad que no es fácil? Es como que si una fuerza te jala, pero tú sigues esforzándote, pero te vuelve a jalar y tú sigues echando para adelante. La única diferencia, hermanos, es que en un bote cualquiera, una persona cualquiera puede remar y se puede cansar, pero la iglesia tiene al Espíritu Santo de Dios con ella.
Por eso es posible. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted estos días se ha sentido desanimado o desanimada, quiero decirle una cosa: no está sola, no está solo. Iglesia, no estamos solos. Cristo es el Rey y Señor de la iglesia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él no ha dejado su trono. Él sigue gobernando este país y sigue gobernando todos los países. Y Él sigue en control porque Él es el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que pone y quita reyes, el Dios que tiene la primera y la última palabra. ¿Cuántos dicen en la casa de Dios y alaban el nombre de nuestro Dios? Aleluya. Dele gloria y honra a Dios. Pero no solo la persecución se da en un país lejano y en situaciones muy extremas. Tú y yo podemos y vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir burla, vamos a sufrir insultos y calumnias. Eso no nos debe de sorprender, por favor. Usted no se debe de sorprender si en su propia familia le critican, le señalan y se burlan de ustedes. Yo tengo que confesar públicamente delante de todo el mundo que en mi propia casa, muchos años atrás, cuando mi madre aceptó a Cristo en su corazón y lo recibió como Señor y Salvador personal, toda la familia empezamos a burlarnos de ella. Lo confieso públicamente. Yo estaba muy niño, pero yo me plegué, me uní a todo el grupo, a toda la tribu, como decimos, y le llamábamos fanática, la llamábamos loquita. ¿Qué está pasando con mi madre? Mira dónde se ha metido. Y esa mujer fiel seguía orando por cada uno de nosotros. Soportó los insultos, soportó las agresiones, soportó toda esa oposición. Pero para la gloria y honra de Dios, cada uno de mis hermanos, éramos 5. 4, por eso digo éramos, porque 4 está en la tierra y 1 está en el cielo. Pero cada uno de mis hermanos vino a los pies de Jesucristo. Y el último, el hueso más duro de roer, que era mi padre, al final aceptó al Señor Jesucristo, pasó adelante y meses después estaba siendo bautizado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se desanime, hermana, que su esposo todavía no haya rendido su vida a Jesucristo. No se desanime, esposo, que su esposa no haya entregado su vida a Jesucristo. La oración eficaz del justo puede mucho. El problema es que nosotros desistimos, olvidamos, renunciamos y no somos perseverantes en la oración. Tú y yo podemos y vamos a sufrir rechazos. Este mundo caído no siempre entenderá nuestro tipo de lealtad. Al contrario, nos cuestionarán, pero animémonos al recordar que somos ciudadanos del cielo y nuestra historia se extiende mucho más allá de esta vida terrenal. En otras palabras, tú y yo estamos de paso, somos peregrinos, nos espera la patria celestial. Pero ¿qué tengo que recordar cuando recibo oposición? Quiero darte 3 cosas que tú la debes de tener en tu mente y en tu corazón siempre. Quiero que la apuntes. La primera: ¿qué debo recordar cuando soy perseguido? Pues esta persecución me hace más como Jesús. Me hace más como Jesús. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Yo quiero ser más como Jesús. No quiero ser más como el vecino, no quiero ser más como el amigo, yo quiero ser más como Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser un esposo que sea más como Cristo Jesús, que ame como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted tiene que ser un hijo que sea más como Cristo. Usted tiene que ser un amigo que sea más como Cristo, no menos de Cristo. Más de Cristo, menos de mí, dice una canción. ¿Qué es lo que la palabra del Señor enseña? En Mateo capítulo 5, lo hemos leído, versículos 10 y 11. Dice: bienaventurado, diga bienaventurado. Oiga, bienaventurado es dichoso, feliz, cuenta con el favor de Dios. Dice: bienaventurados sois cuando vamos a leer desde el versículo 10, perdón. Bienaventurados los que padecen, ¿qué dice? Persecución, por causa de la justicia, de lo bueno, de lo puro, de lo santo, de lo correcto, de lo bíblico. Porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa, no dice por las causas
ni políticas, ni sociales. Dice, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de ¿qué? De mal contra vosotros, mintiendo. Hermano, hermana, cuando usted recibe persecución, cuando usted está enfrentando oposición, usted se está pareciendo más a Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer el primer texto bíblico, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Preste atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice así: si el mundo os odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. ¿Ok? Antes lo odiaron a él. Y déjame decirte algo, muchos lo siguen odiando. No te sorprendas de eso. Dice, verso 19, y si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Los odia. O sea que no nos debe de sorprender. No nos debe de sorprender el rechazo, la oposición, incluso el odio. Imagínate esa intensidad. Incluso el odio. Por eso Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 10, conocerlo a él. Pablo decía, yo anhelo conocerlo más a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Mire, dice, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Pablo quería identificarse por completo con Jesús, aún en los padecimientos y sufrimientos que él tenía que enfrentar. ¿Qué debo recordar cuando recibo la oposición o persecución? Debo recordar que esto me hace más como Jesús. Número 2, seré recompensado. Seré recompensado. Serás recompensada. Mira lo que dice el último versículo que hemos leído en Mateo capítulo 5, versículo 12. Gozaos, dice, gozaos y alegraos. Estaba leyendo estas palabras y literalmente dice, salten de alegría, como yo lo estoy haciendo, salten, alégrense. Dice, porque vuestro, ¿qué dice? Galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Qué bendición, hermanos, saber que el Señor va a recompensar nuestro dolor, nuestro sufrimiento. ¿Qué significa la palabra galardón? En el hebreo, en el griego es mislos, que significa pago, salario, recompensa, ganancia, retribución. Gracias a Dios que hay un galardón grande en los cielos para los perseguidos por causa del reino de los cielos. Déjame darte otro pasaje bíblico en Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 18. Apúntalo, por favor. Romanos, capítulo 8, versículos del 16 al 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que tiene Cristo lo tenemos nosotros. Amén. Lo bueno implica también la persecución, el rechazo, el odio del mundo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos, ¿qué? Glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. Dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol? Los sufrimientos, las lágrimas, las luchas, si me pueden bajar un poquito la luz, se lo agradecería. Todo lo que implique la persecución y el rechazo no se comparan con la gloria venidera. Hermano, en otras palabras, vale la pena amar a Jesús. Vale la pena sufrir por Jesús. Vale la pena soportar rechazo por Jesús, porque nada se compara a la gloria venidera. Ahora usted dirá, pastor, yo no quiero eso. Pues tiene que tomar una decisión si quiere seguir o no a Jesucristo. Por eso es que ha hecho tan mal
el supuesto evangelio de la prosperidad a la iglesia, porque la ha dañado parte de las vidas de los hermanos que sinceramente han creído y han abrazado este evangelio de la prosperidad. ¿En qué consiste? El evangelio de la prosperidad consiste que si tú vienes a Cristo y amas a Cristo, por ende, Cristo te va a bendecir con riquezas y vas a acumular mucho dinero. Y el Señor va a estar a tu disposición a lo que tú quieras pedir, porque tú tienes el poder en tu lengua, en tu boca, y lo que tú declares, eso va a venir a tu vida. Hermanos, Pablo le dijo a los Gálatas: si alguien predica otro evangelio que yo no he predicado, sea ¿qué? Anatema. Porque no hay 2, 3, 4 evangelios, hay un solo evangelio. Y ese evangelio es la gracia de Dios. Ese evangelio es Jesucristo. El evangelio bíblico, el evangelio de Dios, es que Cristo murió por nuestros pecados. Él entregó su vida por nosotros, pero no solamente murió, sino que al tercer día Él resucitó. Él vive, Él rompió con la maldición de la ley. En Cristo somos libres de la ley para servirle a Él, pero en ninguna manera Él te ha roto con esa maldición de la pobreza, porque vivimos en un mundo caído, en donde se sufre, en donde se padece. Si no fuera así, vaya usted a otras partes del mundo para decirle entonces que ser cristiano es tener mucho dinero, es tener abundancia y acumular bienes, cuando esas personas son pobres y aunque sea tienen lo poco que tienen para comer, y aún ni siquiera eso, pero ¿sabes qué? Aman a Jesús, sirven a Jesús, entregan sus vidas por Jesús. Es injusto y es una afrenta a la fe pensar que el evangelio va a redundarte ganancias económicas. Sí, es verdad, Dios puede prosperar a una persona económicamente, pero esa es la sola potestad de Dios. Pero yo no le sirvo por lo que me dé. Yo no le busco solamente por lo que me dé su mano. Yo le busco por su rostro. Yo le busco porque Él me salvó de mis pecados. Yo le busco porque Él derramó su sangre en la cruz. Yo le busco porque aunque Él me dijo que iba a sufrir por su causa y por el reino, no me arrepiento, porque más vale tener a Cristo que no tener a Cristo e irme a la condenación eterna por siempre. Amén. Predique el evangelio bíblico. No engañemos, no se engañe a la gente con este evangelio evangelio falso que tanto daño ha causado a la iglesia, Eso es lo que Pablo les enseñó. Van a ser recompensados, pero la recompensa viene, la recompensa futura viene. Por eso es que Apocalipsis, este pasaje, hermano, es hermoso. Porque quizás tú estarás diciendo, pero pastor, qué injusticia. ¿Cómo hay tanta injusticia contra los cristianos? ¿Cómo se les abusa? ¿Cómo se les maltrata? ¿Cómo incluso se les apedrea? ¿Cómo incluso se les cierra sus iglesias? Los persiguen. Tienen que estar escondidos en muchos lugares para poder adorar y alabar al Señor. Incluso muchos hoy en día están siendo asesinados por su fe en Jesucristo. ¿Es que acaso Dios no está viendo eso? Claro que está viendo eso. Somos los hijos y las hijas de Dios. Y la Biblia dice por eso en Apocalipsis capítulo 6 versículos del 9 al 11. Lea este pasaje conmigo. Apocalipsis capítulo 6 versículos del 9 al 11. Dice así: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Que dice, habían sido muertos ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio verdadero. Esperarás para juzgar, que habían mantenido. Verso 10. Clamaban, ¿qué dice? A gran voz clamaban. ¿Qué más dice? Y decían: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido.
Hermanos, hay un clamor y va a haber un clamor de los santos para que el Señor haga justicia. Déjame decirte una cosa, ese día llegará. Ese día llegará. Esa sangre que está siendo derramada, el Señor la está contando. Por eso el tercer punto de qué debemos recordar cuando somos perseguidos es el siguiente. No estoy solo en esto. No estoy solo en esto. Usted y yo no estamos solos en esto. Mira el versículo 12, lo que dice de Mateo capítulo 5. Lo hemos leído. Dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? ¿En la tierra? ¿Dónde? Dígalo fuerte. En el cielo. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que dijo Jesús, hermanos. Habló del costo del discipulado. Habló del costo de seguirle. Él no nos engaña. Los falsos profetas engañan, pero Él no nos engaña. Él nos dijo que seremos perseguidos. Pero además dice, porque así persiguieron ¿a quiénes? A los profetas que fueron antes de ¿qué? De vosotros. Fueron antes de vosotros. Lo que el Señor está diciendo es, ustedes no están solos, no van a estar solos en este dolor y este sufrimiento. Tienen la dicha, el privilegio y la honra de sufrir como sufrieron los profetas. ¿Quiénes eran los profetas del Antiguo Testamento? Se levantaban y traían un mensaje de Dios para el pueblo. El sacerdote venía a traer los pecados del pueblo hacia Dios, pero los profetas traían un mensaje de Dios para el pueblo. Escucha iglesia, iglesia, tú estás llamada a cumplir tu rol profético de ser profeta en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si usted se calla, si la iglesia se calla lo que sabe, si calla la verdad, entonces ¿quién va a decir la verdad? Tú y yo no nos podemos callar, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros decidimos callarnos, si nosotros queremos estar bien con el mundo, si nosotros queremos recibir la aprobación de toda la gente, si queremos que toda la gente nos sonría y nos vaya bien y no quisiéramos tener ningún problema de persecución y oposición, déjame decirte una cosa, muchos de los profetas, Dios le dijo, se acabó tu tiempo, tengo que reemplazarte, porque no estás cumpliendo tu llamado para el cual yo te puse. Iglesia, tú estás siendo llamada para predicar el evangelio. Tú estás siendo llamada para explicar la santa palabra de Dios. Tú estás siendo llamada para cumplir tu tarea, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Los políticos no nos van a enseñar lo que dice la Biblia. Por favor, entendámoslo. Iglesia, tú estás llamada a defender la verdad y proclamar la verdad y vivir la verdad. Si usted está de acuerdo, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 16. 2 de Crónicas 36, 16. Búsquelo. Segunda de Crónicas dice, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Hermana, ¿un familiar se ha burlado de ti últimamente? Tu esposo te ha dicho despectivamente, otra vez vas a esa iglesia, pero ¿qué tienes que ver con esa iglesia tú? ¿Ah? Jóvenes, tus amigos de la escuela se han burlado de ti porque por ahí se te salió y dijiste, yo soy cristiano. No eres el único que vas a ser objeto de burla, de mofa y de oposición. Mira lo que dice la escritura en 2 de Crónicas. Pero ellos continuamente se burlan de los mensajeros de Dios. ¿Qué hacen con los mensajeros? Se burlan. Despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hechos capítulo 7 versículo 52. Igual dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Entonces, hermano, lo que el Señor está diciéndole
a todos los discípulos y a los que vendrían, no se sorprendan, no se sientan que están solos. Estamos unidos a un gran ejército de hermanos y hermanas que sufren por la causa del reino de Dios. No estás solo, no estás sola. Tú que lidias en tu casa, lidias en tu centro de trabajo con las burlas y que te llaman santita, santito y que se burlan de que tú amas a Jesús y que siempre están diciendo, ay, otra vez el cristianito. Y te hacen burla y se mofan y en las redes sociales te insultan, te maltratan, dicen cuanta mentira quieran decir. ¿Sabe lo que dice Jesús? No estás solo. No estás sola. A mí me lo hicieron, se lo van a hacer ustedes. Pero siéntanse orgullosos, gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque así lo hicieron con los profetas que fueron llamados por el Señor. Así que no estás solo, no estás sola. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 27 en adelante. Este es un pasaje muy interesante. Dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están, ¿qué? Firmes, diga firmes. Firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, luchando unánimes. La iglesia unida es una iglesia que conquista. La iglesia que ora junta es una iglesia unida. ¿Qué más dice? Por la fe del evangelio, de ninguna manera de ninguna manera estén atemorizados por sus advertencias, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto es de Dios. Verso 29. Dice, verso 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo. Escucha, esto es bien importante. Listen, please. No solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Cuando ustedes abrazaron la fe, cuando ustedes decidieron poner su confianza y su vida en Jesucristo, decidieron también asumir el precio y el costo de seguirle. Déjame decirte, iglesia, algo. Seguir a Cristo no es fácil. Si tú estás aquí y te dijeron seguir a Cristo es un valle de rosas, que todo te va a ir bien. Si a ti te dijeron que venir a una iglesia y seguir a Cristo es que nunca te vas a enfermar de nada, que vas a tener todo lo que tú necesitas y más, y vas a tener abundancia de cosas. Si a ti te dijeron que venir a Cristo era venir a decirle a Dios lo que tiene que hacer contigo y declararle a Él y decirle a Él como si Dios estuviera en la obligación de darnos todos nuestros antojos, te engañaron. Te lo tengo que decir. Porque seguir a Cristo no solamente implica creer en Él, sino padecer por Él. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, a mí eso no me lo dijeron en el contrato. No me sorprende, porque hoy en día no se predica el sufrimiento y el costo del discipulado. ¿Sabes cuál es el único problema en estas iglesias? Yo no estoy aquí para estar hablando de las iglesias, pero ¿cuál es el problema con este evangelio? La decepción. Porque tarde o temprano va a haber persecución en tu vida. Tarde o temprano alguien se va a oponer a ti. Tarde o temprano vas a tener un problema, una situación, un conflicto con alguien que simplemente diga: lo que tu religión dice no lo creo. Porque tarde o temprano te vas a enfrentar a una corriente que está en contra de la Biblia, en contra de los valores bíblicos. Tarde o temprano vas a sentirlo y vas a vivirlo. Y vas a tener que estar listo a pagar el precio. Pero ¿sabes qué? Lo vale. ¿Cuántos dicen amén? Porque seguir a Cristo vale mucho más que cualquier
desplante, cualquier insulto, cualquier mentira, cualquier oposición, cualquier persecución, porque mi Cristo lo vale más. Y no lo cambio a mi Cristo por nada y por nadie. ¿Usted lo cambiaría? ¿Usted lo cambiaría? ¿Usted lo cambiaría, como dice la Biblia, por un plato de lentejas? Usted no lo cambiaría, porque sabe que el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. En usted y en mí está la decisión. Está la decisión. Hermanos, para ir terminando entonces, ¿es la persecución por la justicia y por Cristo algo que solo unos pocos cristianos deberían experimentar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la persecución por la justicia y por Cristo algo que solo unos pocos cristianos deberían experimentar? No. Si bien es cierto que algunos cristianos sufren más que otros, si nos llamamos cristianos seguidores de Jesús y parte de su reino, todos seremos perseguidos. Así Jesús lo indicó. Así lo dice Filipenses, así lo dice Segunda de Timoteo. Déjame decirte algo, es muy sabido que cuando la iglesia sufre persecución, cuando la iglesia sufre la persecución, los no cristianos son atraídos a la iglesia, porque se deslumbran y dicen: wow, ¿cómo estos cristianos pueden sufrir, pueden ser maltratados, pueden ser abucheados, pueden tener tanta oposición y todavía siguen yendo a la iglesia? Todavía siguen amando a Dios, todavía siguen amando a Cristo. No les interesa que aún sus propios familiares les detesten y los rechacen, con tal de seguir a Cristo Jesús. Por eso es que Tertulio, un historiador del siglo II, le motivó a escribir esta frase. Escúchame: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque al ver el dolor y el sufrimiento y la persecución, la gente dirá: si ellos están dispuestos a sufrir y aún a morir por Cristo, yo quiero esa fe. Yo quiero ese Cristo, porque vale la pena sufrir y morir por Él. ¿Qué debo hacer cuando soy perseguido? ¿Qué debes hacer cuando eres perseguido? 3 cosas, apúntalas. Primero, rechazaré vengarme. Rechazaré vengarme. Ahora, pastor, ¿por qué usted dice eso, que no debemos vengarnos? Bueno, te cuento. Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo, caminó de cerca con Jesús, aún en sus peores momentos. Y aunque él lo negó, ¿cuántas veces? Él miró a Cristo. Él miró cómo lo trataban. Él miró cómo lo escupían. Él miró cómo se burlaban de él. Tú eres el rey, sálvate a ti mismo. Lo vio cuando Cristo estaba siendo flagelado. Él vio todo. Y nunca escuchó de Cristo una palabra de venganza. ¿Qué debemos hacer? Rechazaremos vengarnos. Tu tarea no es vengarte ni la mía. El Señor vengará nuestra causa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura dice, en primera de Pedro dice esto, en el capítulo 2, versículos 19 al 23. Por favor, léalo. Dice: por esto hay gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo. ¿Qué nos dejó Jesús? Ejemplo, para que sigan ¿qué? Sus pisadas.
el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía con ultrajo, o ultrajando, insultando, vengándose. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba. No, Cristo no hacía eso, sino que se encomendaba a aquel, ¿qué dice? Que juzga con justicia. No te vengues con tu esposo, que te insulta, te maltrata, se opone a ti, incluso usa términos muy feos hacia tu persona. No te vengues. La Biblia dice, ama y déjale que el Señor haga justicia. Número dos, responderé con valentía. Responderé con valentía. ¿Ya? Eso lo dijo Pedro. Pedro vio a Cristo y lo vio valiente. No significa que si él no abrió su boca era un cobarde. No, hermanos. Él tenía templanza de carácter. Él era paciente. Él era sabio. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:14. Dice, pero aún así sufren por causa de la justicia. Dichosos son y no tengan miedo. No tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, no, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que le es demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero hágalo con, ¿qué dice? Mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Y Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo. Escucha, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Iglesia, no temas. No temas. Si eres perseguido, si recibes oposición, burla, maltrato y mentiras contra tu persona, no les temas. Usted camina con el Todopoderoso de Israel. No tema. Dice que no debemos de temer. No le tema al diablo. Él está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? No tema. Temamos a aquel que puede hacer que terminemos apartados de Él por haberlo rechazado aquí en la tierra. Por eso, iglesia, camina en el temor de Dios, no en el temor de nadie más. No le temas a nadie, teme a Jesús, teme a Dios y busca agradarle a Él. Pero no solamente usted puede rechazar, vengarse, responder con valentía, sino que además alabaré al Señor. Gócense, alégrese, como dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. El mundo persigue a la gente piadosa por sus valores y carácter expresado justamente la bienaventuranza. Son tan opuestos a la manera de pensar de este mundo. Nosotros estamos en contra como iglesia de muchas cosas que hoy en día se levantan como verdad cuando sabemos que es mentira. Y yo no me voy a avergonzar de decir que una criatura en el vientre de una mujer tiene tanto derecho como una mujer y como un hombre. Porque si la iglesia no defiende a los no nacidos, que son hechos a la imagen de Dios, porque Dios crea la vida, entonces ¿quién va a hablar acerca y quién va a defender esas criaturas? Yo no tengo vergüenza ni miedo de decir que estoy en contra del aborto. No me da miedo, y aunque me critiquen, prefiero que me critiquen y ser consecuente con lo que dice la palabra de Dios. Porque al final de cuentas lo que yo necesito es el agrado de Dios, no el agrado de los hombres. No el agrado de los hombres, porque yo me debo a la palabra, porque esta palabra es palabra de Dios. Y podría seguir, pero nuestra persecución tal vez no sea mucho en comparación con otros. Pero si nadie habla mal de ti, si nadie se opone a ti,
Si sientes en mayor o menor escala la persecución, si no sientes la persecución en tu vida, la pregunta que debes hacerte: ¿son estas bienaventuranzas rasgos en mi vida? ¿Seré creyente seguidor de Jesús o no lo seré? Porque el que sigue a Cristo no solamente cree en Él, sino que padece por Él. Ponlo en práctica este mensaje. Número 1, agradece a Dios por el privilegio de padecer por su reino. Dale gracias a Dios. ¿Sabes qué? Lo triste sería padecer por robar, por matar, por adulterar, pero jamás padecer por el reino de Dios y por la causa de la justicia de Dios sería algo triste. Agradece a Dios por el privilegio de padecer por su reino. 2, conoce, vive y proclama la verdad sin temor, sin temor. 3, ora por aquellos que están sufriendo mayor persecución. No lo olvides. Cada vez que alguien te insulte, cada vez que esa esposa te diga: otra vez vas a tu iglesia, pero es que no has escuchado que te puedes contagiar, porque usan la pandemia cuando nos conviene. Usamos la pandemia, ¿verdad? La usamos como queremos. Cuando llega el domingo a venir a la iglesia, ahí todos los virus se desatan. Pero de lunes a sábado todos los virus están escondidos. Qué curioso, ¿verdad? El virus se desata el domingo. ¿Por qué será, verdad? Pero de lunes a sábado podemos hacer lo que queremos, pero el domingo hay que guardarnos, hay que cuidarnos. Señor, nos ayude, hermano. Pero que nos ayude además a que cada vez que sufrimos oposición, recordemos: hay alguien más que está sufriendo peor que yo. Hay alguien más que está sufriendo peor que yo. Ahora, hermano, esto no significa que nunca vamos a hacer o vamos a enfrentar una persecución como se enfrenta en el Medio Oriente. Yo te quiero decir algo, iglesia, y con esto termino. Ningún país está exento de una persecución contra la iglesia. No sé cuántos años más disfrutemos de la libertad en este país. Quiero decirte algo: prepárate, iglesia, prepárate, iglesia, porque no sé cuántos años más tengamos la libertad de poder reunirnos en la iglesia. ¿Sabías tú que en otros países el gobierno le dice a los ciudadanos lo que tienen que hacer y no tienen que hacer? En mi país hasta ahora la iglesia no se puede reunir en los templos, porque el gobierno ha decidido negarles ese derecho. Así que no esté muy confiado que como vivo en los Estados Unidos nunca me va a pasar nada a mí ni a mi familia. Siempre tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Allá los demás, pero yo estoy en los Estados Unidos. No, hermano, no. Si usted piensa así, oro por usted, porque llegará el día, ojalá que sea muy lejano ese día, pero llegará el día que para venir a una iglesia y para reunirnos en este país nos cueste la vida. Y ese día usted y yo recordaremos que tuvimos la oportunidad de reunirnos libremente en estos templos. Pudimos venir a la iglesia y decidimos dejarlo para después. Dios quiera que ese día sea muy lejano, pero no es una garantía que nunca. Jesús lo profetizó: ustedes serán perseguidos. Esta es la buena noticia. Cuando la iglesia surgió durante el Imperio Romano, el Imperio Romano trataba de callar a la iglesia, perseguía a los cristianos, los mandaba a las fosas de los leones para que se los comieran, para que se puedan tragar sus palabras y dejaran de predicar a Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Esa sangre fue la semilla para que la iglesia creciera. Los más grandes avivamientos han surgido cuando la iglesia ha sido perseguida. Y el cristianismo puso de cabeza al Imperio Romano, a tal punto que muchas autoridades romanas abrazaron la fe y proclamaron a Jesucristo, a pesar que eso les costaría la vida. Iglesia, llevemos a este mundo la palabra de Dios.
el evangelio. Nuestras convicciones que nunca tienen que ser cambiadas por ningún beneficio personal. Porque primero está Cristo, primero está la palabra de Dios, primero está el reino de Dios, primero está la justicia de Dios y la santidad de Dios. Porque no se trata la iglesia de ti y de mí, de mi comodidad y de mi felicidad. Se trata de salvar a la humanidad y de alcanzar a las naciones con el evangelio. Y Él quiere usar una iglesia fiel y valiente que le diga: aquí estoy, úsame a mí.